la famosa parábola de los talentos, así se llama esta parábola. Mateo 25, 14 al 30. Vamos a leer juntos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó los bienes, sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 24, pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya que es la primera parábola de una serie, déjenme usar unos minutos para explicar. La parábola es un género literario especial. Es una forma muy particular de enseñanza típica del Señor Jesucristo. Lo vemos en la Biblia, hay parábolas en el Antiguo Testamento, no son muchas, pero era como una forma favorita de enseñar de Jesús. La palabra parábola significa algo arrojado contra otra cosa. Para es junto a y volé, en griego voleo es arrojar algo. Paraboleo es tirar algo contra, por ejemplo, contra la pared o contra el piso. Eso es muy importante tener en cuenta para interpretar una parábola, que una parábola es toda una historia que se coloca junto a algo con un punto de contacto, digamos así. Imagínense como una pelota de rugby, una parábola, apoyada contra el piso, todo un montón de detalles, pero solo hay un punto de contacto entre la pelota y el piso. Es una verdad espiritual que enseña una parábola. Son muchas cosas, por lo general, para agregar color, detalles a la historia, sobre todo el Señor usaba cosas comunes a las personas de su época, que fácilmente reconocibles. Las personas se sentían familiares con todas esas historias porque eran la vida de ellos, muy común. Pero lo hacía para enseñar una verdad espiritual. Eso es muy importante cuando nosotros queremos sacar un montón de aplicaciones de una parábola y que cada cosa signifique algo. Eso es un error enorme. Hay muy pocas parábolas donde tienen más de un significado y por lo general es el Señor Jesucristo el que le da ese significado. Nosotros cuando queremos estudiar una parábola tenemos que buscar cuál es la gran verdad
que toma contacto, digamos así, con nuestra vida, lo que el Señor quiere enseñar. Por lo general las parábolas empiezan diciendo porque el reino de los cielos es semejante a, así empieza esta parábola. Y quiere el Señor Jesús con todos estos datos que nos da, toda esta información, enseñarnos algo acerca del reino de los cielos. La parábola por lo general tiene, la parábola tiene 4 elementos, por lo general están presentes los 4, pero en muchas ocasiones solo 3, y a veces 2, y a veces solo 1. La parábola tiene siempre una ocasión, algo que hizo que el Señor contara esa parábola. Después tiene, por supuesto, toda la narración, luego tiene una conclusión y a veces una aplicación. La clave para interpretar las parábolas siempre es tratar de descubrir cuál fue la ocasión, por qué el Señor empezó a contar esto, de dónde salió esta historia, para qué, en qué contexto está esto puesto. Y esa ocasión, alguien ha dicho, la llave para abrir una parábola por lo general está colgada en la puerta, o sea, al principio. Y tenemos que ir a ver antes, qué está pasando antes de esto, para entender qué es lo que el Señor quiere decirnos del reino de los cielos. ¿Cuál es la gran verdad, una verdad, que se está contando en esta parábola? Y eso va a estar, por lo general, el secreto en la ocasión. Luego, por lo general, termina con una conclusión. Acá se habla en el versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le ha quitado. Eso casi es que es un dicho misterioso que hace el Señor en este caso. Y no tiene aplicación. La clave de esta parábola, sin duda, está en tratar de entender la ocasión. Y esto está dentro de un sermón muy famoso del Señor, llamado el Sermón del Monte de los Olivos, para diferenciar del Sermón del Monte, que fue en el Mar de Galilea. Y esto sucede en la última semana del Señor Jesús. El Señor está en Jerusalén. Vayan al capítulo 24. El Señor está en Jerusalén. En el capítulo 23, estando en el templo de Jerusalén, el Señor habla fuerte contra los fariseos. Un tremendo capítulo, fuertísimo. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, etcétera, etcétera. Termina el capítulo 23 y el Señor sale de Jerusalén con sus discípulos. Y mira a Jerusalén y le dice, miren todos esos edificios. Seguramente estaba hablando del templo y los edificios contiguos al templo, que era una construcción enorme. De todos esos edificios, dice el Señor, no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces tenemos acá en el capítulo 24 los apóstoles sorprendidos. Verso 2 dice, respondiendo les dijo, verso 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, de la construcción del templo. Verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, eso saliendo de Jerusalén, al ladito, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y a eso es el disparador de todo este discurso. Si ustedes tienen las Biblias escritas en rojo cuando habla Jesús, van a ver que hay 2 capítulos completos, todo rojo, porque es un discurso de 2 capítulos. Y el Señor, en este discurso de 2 capítulos, contesta cuáles son las señales antes del fin y cuándo va a suceder todas estas cosas. Empieza exactamente al revés. Acá preguntan, en primer lugar, preguntan ellos, ¿cuándo serán estas cosas? Y segundo, preguntan, ¿qué señales habrá? El Señor empieza a explicar de todas las señales a partir del verso 4. Y empieza a hablar de las señales, hasta el verso 35. Todo sobre las señales del fin del mundo, del fin de los tiempos. Y en el verso 36, el Señor empieza a explicar cuándo va a suceder esto. Y así termina el sermón explicando cuándo. Y noten ustedes, solo mirando a partir del verso 36, yo voy a leer algunos versículos y subrayar algunas frases claves. Verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, dice el Señor. ¿Cuándo va a suceder? Nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Noten ustedes verso 42. Velad pues. Hay muy pocas, esto es todo un discurso, hay muy pocas órdenes, mandatos, imperativos. Aquí es uno. Velad pues. Porque nadie sabe
Como no sabemos cuándo va a suceder, tenemos que estar despiertos, vigilando, eso es velar. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto es clave en todo lo que sigue. Verso 44. Por tanto, también vosotros, segundo mandato, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y entonces empieza a contar 3 parábolas. Verso 45 hasta el verso 51 es la parábola que llamamos de los 2 siervos. Después, capítulo 25, verso 1 al verso 13, es la parábola de las 10 vírgenes y luego la que leímos recién, la de los talentos. Las 3 parábolas nos enseñan cómo velar y cómo estar preparados para la venida del Señor. Porque es el contexto, está diciendo él, ustedes no saben, nadie sabe cuándo va a venir, por tanto velad. Porque la venida del Señor es incierta, nadie está seguro cuándo va a venir, puede ser en cualquier momento. Pero también el contexto acá está diciendo que es inminente. Es incierta, es inminente. Puede ser que el Señor venga antes de tiempo. Y ahí está la parábola de los 2 siervos. El Señor viene antes de tiempo y los agarra haciendo lo que está ahí mal. Y entonces la enseñanza es, estate listo, porque puede ser que venga antes de que lo vos te imaginás. Pero también puede ser que demore demasiado en venir. Y ahí están las 2 parábolas siguientes, las 10 vírgenes y la de los talentos. Por eso dice que se fue lejos y demora un montón. Entonces estas 3 parábolas juntas nos enseñan a nosotros los creyentes cómo debemos velar y cómo estar preparados para la venida del Señor. La parábola de los 2 siervos subraya la obediencia. Tenemos que velar con expectativa obedeciendo al Señor, porque puede venir en cualquier momento. La parábola de las 10 vírgenes subraya la paciencia. Tenemos que esperar con paciencia. Puede ser que se demore más de la cuenta. No tengamos que perder el corazón y seguir sirviendo al Señor. Y la parábola esta que leímos de los talentos, habla de la fidelidad. La manera apropiada de esperar la venida del Señor es estar trabajando para el Señor con diligencia. Eso es lo que dice esta parábola. Siempre una dificultad en la Biblia, vemos en el resto del Nuevo Testamento, que hubo iglesias donde pensaban que ya venía el Señor y vendían todo. Y en los tesalonicenses hicieron eso. Y no tenían nada y el Señor demoró en venir y empezaban a ir a comer a la casa de todos, de otros, porque ya no tenían nada. Pensando que el Señor ya venía. ¿Para qué voy a hacer una carrera universitaria si el Señor capaz que viene? ¿Para qué gastar tiempo en todas esas cosas? Y viceversa también hubo personas que dijeron, no, mirá, siempre estoy prometiendo que va a venir, no vino nada. Y empezaron a burlarse, personas que el Señor no venía. Eso habla 2 Pedro, capítulo 3. Ya no va a venir. Siempre con este cuento que va a venir, no viene nada. Tenemos que estar preparados. Puede el Señor venir antes que imaginemos, o puede ser que tarde demasiado. Y debemos estar preparados. La manera entonces de estar preparados, según esta parábola de los talentos, la gran verdad que enseña esta parábola de los talentos, para nosotros los que somos creyentes, la manera de estar preparados, esperando el regreso de nuestro Señor, es utilizando todos los recursos que Él nos ha dado para su reino. Cada uno de nosotros hemos recibido algo del Señor, los creyentes, para que hagamos una contribución única a la causa del Señor. La manera de estar esperando apropiadamente al Señor es usando eso que Dios te dio para su gloria, diligentemente, tratando de verdad de preocuparte menos por tus intereses, menos de mis intereses y más de los intereses del Señor. Esa es la manera de ser fiel, un fiel hijo de Dios, una fiel hija de Dios, estar cuando el Señor venga que nos halle a nosotros sirviéndole, con lo que sea que ha determinado para nosotros. De eso habla esta parábola. Noten en primer lugar, verso 14, después vemos aplicaciones al final, queremos describir y entender bien lo que está pasando acá, y entonces sí ver esa conexión con nuestra vida. En primer lugar vemos en esta parábola que cada uno, note que empieza diciendo porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, etc. Esto es toda una historia que tiene, por supuesto, un aspecto espiritual. Esto habla de algo espiritual. El reino de los cielos es la iglesia del Señor. ¿Sí?
¿Quién será el hombre que se fue lejos? El Señor. El Señor está a punto de irse, está a punto de morir y resucitar y después irse. Y esto de que se fue lejos, que después se vuelve a subrayar, enseguida da la idea de que va a demorar. Cuando alguien se va lejos, demora en volver. Va a demorar. Y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Sus siervos somos nosotros, los creyentes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Noten que acá habla de siervo, enseguida uno se imagina, no sé, el que cortaba la leña, el que le daba a comer a los chanchos. No. Este es un hombre que tiene mucho dinero y está llamando a sus administradores, que también son siervos de él, pero son gente que tiene capacidad de gestión, capacidad de resolver, de invertir, de atender los negocios de su dueño. Son los capataces, los gerentes, digamos así. Porque este hombre se va y le deja a cargo todas sus posesiones a 3 personas. Pero a todos no le deja lo mismo. Muy interesante este detalle. A alguno le deja un montón, 5 talentos. A otro le da 2 talentos y a otro un solo talento y subraya a cada uno conforme a su capacidad. Esto es muy importante, detalle importantísimo. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Segunda vez que habla de lejos. Miren, importante entender esto. La Biblia ha influido la cultura en la que vivimos. Cada país prácticamente tiene una influencia. Cada país del mundo, de la Biblia, por lo menos del mundo occidental. Nosotros decimos, qué talentoso esta persona, tiene un talento, ¿viste cómo juega? Impresionante. Qué talento que tiene. ¿De dónde sale ese concepto? De acá, de esta parábola. Un talento era una medida de peso. Se hablaba de talento de entre 22 y 42 kilos. Un talento era un peso de 22 kilos, para hacer, digamos, tomarlo menor. Una piedra de un talento es una piedra de 22 kilos, aproximadamente. Podía ser un talento de plata, un talento de oro, o una piedra de un talento, no sé, de piedra. Allá en Apocalipsis se nos habla, creo que es Apocalipsis 16, que una de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos, que el Señor va a hacer llover piedras de un talento sobre la cabeza de las personas. Imagínense que piedras de 30 kilos cayendo sobre tu cabeza. Era una medida de peso, pero con el tiempo terminó significando una medida de dinero. De hecho, así, por eso nosotros llamamos los pesos argentinos. Por lo general en la historia terminó llamándose pesos como una forma de manejar dinero a lo que antes se pesaba. Bueno, un talento de dinero, y eso es lo que está hablando acá, un talento era el equivalente a 6.000 denarios. Un denario es lo que ganaba una persona por día de trabajo. Un día de trabajo, un denario. O sea que en un año más o menos se ganaban 300 denarios. Es decir que para tener 6.000 denarios, que es un talento, tenés que trabajar 20 años. Piensen por un momento. Este hombre le deja a un siervo 5 talentos, le está dejando el equivalente al trabajo de 100 años de una persona. Una fortuna. Demasiado. Al otro le deja 2 talentos, son 40 años de trabajo. Y al otro le deja un talento, que también es una fortuna, son 20 años de trabajo. No estoy diciendo de ahorros, de trabajo. No sé si puede usted hacer la cuenta, después vaya a su casa y haga los números, pero imagínense multiplicar lo que usted gana hoy por día por 365 días y después por 20. Le va a dar un número importante, bastante importante. El valor de más de una casa, seguramente. O sea, este hombre deja una fortuna a 3 de sus administradores. Evidentemente los 3 eran fieles, si no les iba a confiar tanto, pero algunos eran más capaces que otros, de acuerdo a sus capacidades. A uno le dejó 5, a otro 2 y a otro 1 y se fue lejos. Muy interesante. Cada uno en el reino de Dios recibe algo para administrar, de acuerdo a su capacidad. Primer punto. Segundo, pensando en el reino de Dios, verso 16. Cada uno hace lo que quiere con eso que recibe. Interesante. Cada uno de nosotros hemos recibido algo.
De acuerdo a nuestra capacidad, Dios sabe. Y cada uno, con eso que ha recibido, hace lo que quiere. Verso 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Ahí la palabra negoció es un pasado, pero es continuo. Se la pasó haciendo negocios. Todo el tiempo en que su amo estuvo fuera, él no descansó cuidando los intereses de su amo. El hombre siguió trabajando para su amo indefinidamente, tratando de multiplicar, de dar dividendos a esa fortuna que le había dejado para que cuando vuelva al amo tenga más, cuidando de nuevo no sus propios intereses, sino los de su amo. Negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Una fortuna. No sabemos cuánto demoró el amo en venir, pero lo cierto es que cuando llegó le había dejado 100 años de trabajo para que administre y ganó 100 años más de trabajo. Una fortuna. 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Esto está puesto intencionalmente por el Señor Jesús, para que no vayamos a pensar que el Señor después va a medir, a felicitar al que más ganó. No se trata de cantidades, sino de las actitudes. ¿Sí? Este hombre, según su capacidad, recibió menos, pero también le puso ganas, y cuando vino su Señor tuvo el placer de devolverle a su Señor lo que era de él y decirle, mire, esto también gané sobre lo que usted me dio, porque estuve todo este tiempo haciendo lo mismo, pensando en usted y en sus intereses. Pero, verso 18, el que había recibido 20 años de trabajo, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Ustedes sabrán, los que conocen la Biblia, que en aquella época era muy común guardar dinero haciendo un pozo y cavando. Tenemos allá en Josué capítulo 7, ese hombre llamado Acán, que había robado del motín de la ciudad de Jericó, y debajo de su carpa hizo un pozo y metió ahí lo que había robado. Y lo tapó, no sé, puso una alfombra, no sabemos. Y disimuló que había puesto su dinero ahí. También sabemos la parábola del tesoro escondido, del hombre que va caminando y se tropieza con algo y mira, empieza a escarbar y hay un tesoro. Va y compra el campo. Así se guardaba en esa época. En esa época era muy común, había no tantas ciudades fortificadas, era muy común que se corría la voz, decía, se vienen los asirios, ahí vienen, o los que sea, ¿no? Vienen los árabes, ahí vienen, están arrasando con todo. ¿Qué hacía un hombre responsable, un padre responsable? Agarraba a su familia y se iba. Y pasaban, los enemigos arrasaban con todo, prendían fuego, liquidaban todo y seguían viaje. Y al tiempo volvía el padre a reconstruir su vida y buscaba donde tenía escondido lo que había dejado. No se podía ir con todo. Escondían todo bajo la tierra. O sea, no era una mala idea. Bastante bien. El hombre no se robó la plata. No se la gastó en placeres como el hijo pródigo. No dijo, qué bueno, mi señor me dejó 20 años de trabajo, soy millonario. ¡Wow! Me voy a gastar todo, voy de vacaciones, voy a hacer todo lo que me gusta y cuando venga le digo, alguna excusa le digo y listo. Digo que me robaron. No, el hombre aparentemente fue de confianza, pero estuvo todo este tiempo no pensando en los intereses de su Señor, sino en él mismo. Porque el contraste es entre estos dos primeros que estuvieron todo el tiempo negociando, este lo enterró y ya, no tuvo más nada que hacer. Andá a saber a qué se dedicó, ¿no? Pero no a los intereses de su Señor, sin duda. Y sabemos por la forma en que su amo cuando llega le dice, siervo malo y negligente. Y después dice, siervo inútil. No le dice inmoral, ¿sí? Ladrón, no le dice eso, inútil. No hiciste nada vos, no te importa nada. Tercer lugar, cada uno de ellos, y vamos a ver cada uno de nosotros claramente, no solo recibimos algo para administrar, no solo podemos hacer lo que queremos con eso que recibimos. En tercer lugar, cada uno vamos a tener, cuando aparezca nuestro Señor de nuevo, que dar cuentas sobre eso que hicimos con lo que Dios nos confió. Viene el día donde cada uno de nosotros se parará delante de su Señor a dar cuentas de qué hizo con eso que recibió. Y a eso se refiere con estar preparados. Cuando el Señor venga de nuevo, viene y nosotros cada uno nos presentaremos delante de Él, vamos a comparecer en el tribunal de Cristo para dar cuentas de qué hicimos con lo que el Señor nos dio.
Entonces dice verso 19, noten esto, después de mucho tiempo, había dicho 2 veces, se fue lejos, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ellos dieron cuentas de su administración. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, ya lo vimos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Muy interesante pensar un poquito en cómo hablan estas personas. En ningún momento hablan de sí mismos, no se jactan, no se glorían, nada. Súper discreto, súper apropiado. Ellos, Señor, acá está lo que es tuyo, y esto ganamos sobre eso. Hasta entre líneas podemos imaginar el gozo de ellos, de haber complacido a su Señor. La gratitud de haber recibido tanta confianza y el aprecio por su amo. Porque de verdad que estuvieron trabajando con mucha fidelidad. Aquí se ve fidelidad en estas personas, a los intereses de su amo. Y no tanto el tema de la cantidad, por eso se agrega, hubiera sido muy simple la parábola con uno que trabajó y otro que no hizo nada. Pero hay un tercer hombre, de nuevo, para subrayar que el punto es la fidelidad. Porque a ambos el Señor dice exactamente las mismas palabras, de aprecio, de recompensa, lo mismo. Los 2 iguales, cada uno según su capacidad. Noten, verso 21, la recompensa, el resultado de este dar cuentas concluye en recompensas dadas por el amo a sus siervos. Verso 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Bueno, poco, 100 años de trabajo, 40 años de trabajo. Bueno, en un sentido es poco, porque ahora el amo por causa de eso, le va a dar más responsabilidad todavía, más privilegios. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es una forma de aquel lugar. Lo que está diciendo este hombre, el amo, entra que tengo una fiesta preparada, tengo la mesa servida, entra y sentate en la fiesta que yo armé. Quiero que seas uno de mis íntimos. Ese es el punto acá. Entra en el gozo de tu Señor. Y lo mismo le dice, verso 23, al otro que ganó 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira, acá lo vamos a ver al final, cuando empecemos a hablar de nosotros, pero básicamente acá vemos tres formas de recompensa. En primer lugar, la alabanza del amo. Bien hecho, buen siervo y fiel. Bien hecho, excelente, te felicito. Bravo, estoy feliz de ver lo que has hecho vos. Alabanza. En segundo lugar, mayor responsabilidad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, no terminó todo ahí. Hay algo más, hay cosas más cuando venga nuestro Señor. No se acaba ahí todo. No nos da un arpa y dice, bueno, listo, pase con el arpa, a tocar el arpa eternamente. No, hay algo más, hay responsabilidades para distribuirse entre los fieles. Y en tercer lugar, el gozo de compartir intimidad. Entra en el gozo de tu Señor. Eso también es una recompensa preciosa. El sabernos reconocidos no solo por alabanza, aprecio, no solo por mayor responsabilidad, sino por permitirnos a nosotros compartir intimidad con el Señor, que vuelve. Pero está el caso del tercer hombre, el que no hizo nada. Noten, verso 24. De nuevo hay una rendición de cuentas y una retribución, digamos así, en vez de la palabra recompensa. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, y presten atención al contraste con los otros. No solo no hizo nada, sino que tenía preparado, parece un discursito, para excusarse. Señor, te conocía
que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Todo es diferente, ¿verdad? Todo es diferente. Este hombre es un mentiroso porque está mintiendo y su amo enseguida le hace ver que está mintiendo. Se sabía, no solo está mintiendo, está acusando a su amo de ser injusto. Vos siempre querés cosechar donde no sembraste. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Es un explotador este hombre, un malvado. Exprime a la gente, le saca, así pensaba este hombre. Es un resentido este hombre. Es un resentido. Paréntesis, pequeñito paréntesis, pero qué triste ver la cultura en la que vivimos, donde personas que les toca ser empleados de alguien, por lo general tienen en su corazón resentimiento a sus amos. Y así actúan, olvidándose también que alguien está viendo y que uno sirve al Señor. No debería ser así entre los cristianos. Este hombre, el amo lo conoció, porque lo conocía, le confió 20 años de trabajo, y este hombre no solo no hizo nada, un vago, inútil, como dice después, sino un resentido, lleno de malos pensamientos contra su amo. Contra el amo que le había confiado parte de su tesoro. Sabía que eres un hombre duro, le dice. Y tuve miedo, mentira. En vez de rendir cuentas, transforma este dar cuentas en una acusación a su amo, malvado. Y es una acusación falsa, por supuesto que es falsa. Porque su señor le dice, ah, sí, que vos, ¿en serio vos pensabas que yo era tan exigente? Entonces no tendrías que haber enterrado nada. Hubieras, aunque sea, llevado el dinero al banco. Y cuando volvía yo me dabas, aunque sea, los intereses. Digo, si no querías trabajar porque sos un inútil, te costaba tanto en vez de enterrarlo, ir y llevarlo y que me den intereses. Eso hubiera sido mucho mejor. Según los datos que han descubierto los arqueólogos, los bancos llegaban a dar hasta el 12% anual por lo que uno depositaba. ¿No era poco? Hubiera ganado bastante este hombre. Mentira, no le importa nada. Este hombre es un egoísta, solo pensando en sí mismo, desconfiando de los demás, desconfiando de su amo, de que le daba tanto, no le interesó. Sus propias palabras lo condenan al final. Por supuesto, no le robó, habrá sentido orgulloso. Yo no soy ladrón, acá está lo que me diste, Señor, no toqué un peso. Pero es un egoísta. Fingió temer a su maestro, pero en realidad es un hombre que vivía centrado en sí mismo y nada más, no le importaba otra cosa. Y entonces el Señor, verso 26, noten la retribución o el resultado de este dar cuenta. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo, malvado y negligente, perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré? O sea, te tomo eso, que soy tremendamente duro. Ok, ¿vos sabías eso? ¿Sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Está hablando de frutos, ¿verdad? Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, ahí parece ya terminó la parábola, porque sucede en otras parábolas lo mismo. ¿Qué es eso de echarle al lloro y el crujir de dientes, echarle afuera? Ahí ya es posible que volvió al aspecto espiritual y es una referencia bastante obvia al infierno, a la condenación. Este hombre no era un creyente, no era un miembro del reino de los cielos, porque es un hombre que no le importa las cosas de su Señor. Pensemos entonces en aplicaciones para nosotros. Esta es la parábola. Y lo primero que tenemos que hacer siempre es tratar de entenderla. Pensamos en la ocasión, cómo estar preparados, analizamos el contenido y ahora pensamos en nosotros, porque tiene una aplicación para nosotros. En primer lugar, es más que obvio que todos en la iglesia de Cristo han recibido algo. Se nos ha confiado un tesoro. Dios nos ha dado algo, que acá le llama talento, pero es algo que tiene una contraparte espiritual. A nosotros se nos han dado cosas que tienen su valor.
Por eso decimos que fulano tiene talento, esta mujer con la máquina de coser, impresionante, no sabe lo que hace, tiene un talento. Porque se aplica a cualquier habilidad que vos tengas, es un talento. Que yo haya nacido en una casa donde tenía una biblioteca gigante llena de libros y desde niño que mis padres, mi mamá y mi papá leían libros y me animaron a leer libros, es un talento que Dios me dio a mí y no se lo dio a otro. Y eso yo tengo que hacer algo con eso. Para cuando venga mi Señor le diga, Señor, me diste esto que no se lo diste a otro, y me doy cuenta, acá está lo que yo hice, Señor, con eso que me diste. Pude nacer en una casa donde estudiar era más importante que trabajar, y yo le decía, papá, quiero trabajar, ¿para qué? Porque me quiero comprar Adidas. Me dice, no, hijo, no me importa a mí. Yo te puedo comprar Pampero. Le digo, papá, pero no me gustan las Pampero. Yo quiero Adidas. Vos tenés que estudiar, hijo. Aguantate con las Pampero. Y gracias a Dios por eso. Eso es un talento. Claro que es un talento. Por supuesto. Un regalo de Dios. Haber tenido padres sabios. Y algunos de ustedes los habrán tenido, otros capaz que no. ¿Verdad? Que yo pueda hablar español argentino de manera fluida es un talento. Porque yo estoy acá y puedo hablar y me puedo comunicar con ustedes. Y un misionero viene a Estados Unidos, está 20 años para aprender español y no se puede comunicar bien. Y le erra con las palabras. Es decir, yo tengo una ventaja, acá viviendo en Argentina, tengo una ventaja que otra persona no tiene. Y tengo que pensar en eso. Cuando alguien me dice, ¿por qué no te quedás acá, a vivir acá? Mirá, podés ganar más dinero. En Estados Unidos, por ejemplo. Digo, no, un momento, déjame pensar. A mí Dios me dio algo y yo tengo que dar cuenta por eso. Mejor me voy a Argentina. Porque tengo una ventaja sobre otros que no recibieron eso. Y tengo que aprovecharlo, tengo que hacerlo rendir eso para el Señor. Porque un día voy a dar cuenta de eso. Me convertí a los 17 años. A lo mejor algunos de ustedes a los 9 años. ¿A qué hora? Hoy, a los 9, Ismael. Es un talento. Es una oportunidad en la vida. Otras personas, el ladrón en la cruz tuvo 3 horas para servir al Señor. Y dará cuenta de esas 3 horas. Gracias a Dios lo hizo, porque fue el único que confesó en la cruz que el Señor era el Rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas 3 horas de tiempo fue el talento, entre otras cosas que se le da a una persona, para que sirva al Señor. Pero a otro se le dio, a lo mejor, cuando venga el Señor, no sé, 75 años para servir al Señor. Hay que dar cuenta de eso. ¿Se entiende? Y así empezar a pensar la cantidad de cosas. El tiempo, el evangelio, el idioma, las circunstancias, las relaciones, tus habilidades, tus dones espirituales, ni hablar. La salvación, el dinero, el Espíritu Santo, tantas cosas. Tantas cosas. Dice el obispo Ryle, John Ryle, dice, cualquier cosa por medio de la cual nosotros podamos glorificar a Dios es un talento. Nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestra razón, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, nuestros privilegios como miembros de la Iglesia de Cristo, nuestras ventajas como poseedores de la Biblia, todos son talentos, oportunidades que Dios nos da. Y tenemos que pensar estratégicamente cómo usarlas, otra vez, no para nuestro beneficio, sino del Señor que murió por nosotros. Yo quiero hacer algo. Yo entendí que la salvación es por pura gracia. Yo no contribuyo a mi salvación, usted tampoco. El Señor compró la salvación. Y ese mismo Señor me confía a mí después que me salva, me confía con un tesoro para que yo lo use, para su honra y su gloria y para extender su reino. Yo quiero que cuando venga el Señor le diga, Señor, acá está lo que me diste, mirá. Esto traté de hacer para tu gloria y tu honra. Y cada uno de nosotros recibe ese talento de acuerdo a su capacidad. Ni yo trato de ser vos, ni vos tenés que tratar de ser yo. Vos tenés que pensar como cristiano, yo debo pensar, ¿qué es lo que yo puedo hacer para el Señor? Con lo que el Señor me dio. Yo tengo un problema, no sé, me tengo que hacer diálisis toda la semana. De pronto es una oportunidad que Dios me dio para hablar con las enfermeras, para hablar con esto, para hablar. Y soy la única persona que puede meterse en ese lugar por esta dificultad que Dios me dio, puede llegar a ser un talento.
puede llegar a ser algo único. Soy la única persona en esta iglesia, en esta ciudad de Rafaela, que conoce al Señor Jesucristo y que vive de hospital en hospital. A lo mejor es una gran oportunidad que Dios te está dando. Y que sabe Dios, de acuerdo a tu capacidad y la mía, que eso era mejor dártelo a vos y no dármelo a mí. No sé. Solo Dios sabe, Él es el Señor. Cada uno tiene distintas capacidades. ¿Cuántas personas hay acá? 100 personas. Acá hay 100, digamos, combinaciones únicas de tesoros o de talentos que Dios ha entregado para que sean usados para su honra y su gloria. Muy lindo pensar así. Romanos 12 dice que cada uno de nosotros piense con cordura, conforme a la medida de fe, dice ahí, que Dios repartió a cada uno. Y empieza a hablar de los dones. Que todos nosotros debemos pensar de una manera seria. Tampoco, ahí habla un poco también de no agrandarnos, no creernos unos campeones. Pensar, bueno, ¿qué Dios me dio? ¿Qué me repartió Dios a mí? Pensemos con cordura de eso y usémoslo para Dios. En segundo lugar, aplicando. Primero dijimos que todos en la iglesia de Cristo se nos ha confiado un tesoro. En segundo lugar, todos en la iglesia de Cristo mostramos nuestro verdadero amor al Señor según lo que hacemos con eso que recibimos. Piense por un momento. Es muy lindo cantar, te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor. Pero la verdad, la verdadera manera de mostrar el amor a Dios, una vez que el Señor murió por vos, es vivir vos para Él. El amor de Cristo, dice 2 Corintios 5, nos constriñe, nos impulsa, nos aprieta, nos moviliza. Pensando esto, que si uno murió por todos, Jesús, ¿no? Luego todos murieron y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo muestro mi verdadero amor por el Señor en cómo estoy invirtiendo mi tiempo, que es un talento, mi capacidad intelectual, que es un talento, mis habilidades para la causa del Señor. De nuevo, cada uno se nos dio distinto. Dios no pretende que todos seamos misioneros, todos seamos pastores, está claro que no. Pero usted, con lo que Dios le ha tocado, un talento, un denario, no sé lo que haya tocado, ¿qué está haciendo con eso para el Señor? Esa es su gran oportunidad de traer a los pies del Señor y mostrarle su amor usted al Señor, haciendo que eso rinda para sus intereses, no los suyos. Y eso está muy claro en esta parábola. Los dos fieles, buen siervo y fiel. Los dos siervos fieles son los que se conectaron con los intereses de su Señor. Se olvidaron de sí mismos y siguieron conscientes de que ellos trabajaban para otro, no para sí mismos. Y siguieron trabajando, aunque su amo no estaba ahí, para conformar a su amo. Algunos dicen, bueno, yo no le hago mal a nadie, tampoco. Hace años leí de alguien que dijo, decir yo no le hago mal a nadie es una alabanza apropiada para una piedra, pero no para un ser humano, y menos para un creyente. ¿Qué es eso de que yo no le hago mal a nadie? Dios no nos creó para que no le hagamos mal a nadie. Dios nos creó para hacer algo positivo para Él, para vivir para Él. Él nos salvó, nos rescató para que vivamos para Él, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Tampoco se trata de ir como locos, haciendo y haciendo como locos. No, hay que pensar con cordura de qué manera podemos ser útiles al Señor. Tenemos que coordinar nuestros esfuerzos, trabajar unánimes en un cuerpo que es una iglesia. Es la manera que está clarísimo en la Biblia, la manera de canalizar nuestros esfuerzos a través de la organización, el organismo que creó Dios, que es la iglesia del Señor Jesús. Coordinando mis esfuerzos con otro y todos unánimes, siguiendo la dirección del Señor. No se trata de hacer cualquier cosa porque sí. Nuestro corazón es engañoso. En la Biblia se nos habla de personas que hacen cosas por contienda o por vanagloria, Filipenses 2. Así no va. El Señor mira nuestro corazón y recompensará nuestra actitud. Tampoco por egoísmo, para nosotros hacernos ver, para que otros se fijen en nosotros. Tampoco por ganancia deshonesta. Los falsos maestros hacen eso. Toman la piedad como fuente de ganancia.
Tampoco por envidia. Parece mentira. Pablo dice, Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, compitiendo unos con otros. Es tan fácil en nuestro camino al cielo, involucrados en una iglesia, empezar a hacer cosas para sobresalir, para que me feliciten, para a ver si puedo progresar y pasar de este ministerio a este más importante y llegar a ser alguien en el mundo evangélico. ¡Qué estupidez! ¡Qué barbaridad! Olvídate que cuando venga el Señor te va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Ojalá sea salvo, eso sería bárbaro. Pero todo es madera, heno y hojarasca, dice el Señor. Todas esas cosas que se hacen para agradar a los hombres. Eso no es amar a tu Señor. Por supuesto que no. Es imprescindible que si vamos de verdad a hacer algo para el Señor, que nos muramos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz cada día y sigamos a Cristo y vivamos para el Señor, invirtiendo lo que Dios nos dio para Él, no para edificar un nombre para nosotros y ser alguien. Eso no es para el Señor. La clave es que seamos sinceros en lo que hacemos para el Señor, con nuestra intención que sea pura, genuinamente de gratitud, de adoración a Dios. Tercera verdad que se desprende acá, todos en la iglesia de Cristo vamos a rendir cuentas a nuestro Señor. Eso está más que claro, todos. Tarde o temprano el Señor cuando venga, o nosotros vayamos a Él, estaremos todos, dice, delante del tribunal de Cristo, dando cuentas de lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra malo ahí en 2 Corintios 5:10. No es malo de maldad, sino es inútil. Sea bueno, valioso o sea inútil, una estupidez, como estamos diciendo. Vamos a dar cuenta de eso. El Señor va a examinar lo que hicimos. Romanos 14:10. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de vosotros, verso 12 dice, dará a Dios cuenta de sí. 1 Corintios 3:8. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Verso 13, 1 Corintios 3. La obra de cada uno se hará manifiesta. Noten el énfasis, los 3 versículos que leí. Cada uno de vosotros, cada uno. No sé cómo será el escenario, pero cada uno de nosotros estará un día delante del Señor dando cuentas de lo que hicimos desde el momento que el Señor nos salvó hasta que nos llevó a la gloria. Lo que hacemos con esa salvación que Dios nos ha dado y todo lo demás que viene aparejado, se va a ser examinado y vamos a rendir cuentas. Cada uno, no algunos, no los pastores solamente. No solamente los pastores, todos los creyentes. Y la manera de estar preparado entonces para la venida de Cristo es pensando en eso con sabiduría y fidelidad y diligencia, estar haciendo algo para el Señor con lo que el Señor nos dio, porque me va a pedir cuenta de eso, de lo que me dio. Aunque vos digas, no, a mí no me dio nada, sí te dio algo, pensá por favor, sí te dio algo. Vos sos vecino de 2 personas, de una de cada lado, del cual yo no soy vecino. ¿Qué vas a hacer vos con esas personas? Por decir, hay cosas que son únicas, oportunidades únicas que Dios te ha concedido que otros de nosotros no tenemos. Hay que hacer algo con eso, porque vamos a rendir cuentas. Todos en la iglesia de Cristo también seremos retribuidos de acuerdo con lo que hicimos, clarísimo también. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, dice. 1 Corintios 4:5. En ese momento de dar cuentas, el Señor revelará las intenciones de nuestros corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Porque ese es el criterio, si lo hiciste de verdad para el Señor o para que te aplaudan. Jesús en Mateo 6 dice a los fariseos que ellos hacían todo para ser vistos por los hombres. Dice Jesús, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso es todo. Lo hiciste para que te aplaudan, ya está. Olvídate que el Señor te va a alabar por eso, porque no lo hiciste para el Señor. Y qué lindo que diga, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es lo que implica esta parábola. Bien hecho, buen siervo y fiel, alabanza de Dios. Cosa que nos resulta bastante asombrosa porque nosotros vamos a alabar a Dios eternamente. Pero de alguna manera también llena de gracia, el Señor
en algún momento nos va a felicitar a nosotros, que no somos nada. Vamos a recibir alabanza de Dios, de acuerdo a lo que hayamos hecho de corazón para Él. La clave son las intenciones. Hay un texto que, por favor, me gustaría que lo consideremos. Colosenses capítulo 3. Porque quiero que... Es muy bueno esto explicarlo con cuidado. Usted quizá está pensando, bueno, todo lo que yo haga en la iglesia o para la iglesia va a ser recompensado. Entonces usted dice, bueno, yo voy a empezar aplicando este sermón, voy a decirle al pastor que yo quiero empezar a venir a limpiar los baños de la iglesia. Así recibo una recompensa del Señor. Ojo con que pensemos que solo Dios va a estar evaluando lo que hacemos dentro de la iglesia o para la iglesia. No. Lo que haces desde que te levantás hasta que te acostás cada día de tu vida, desde que el Señor te salvó hasta que el Señor venga, eso está siendo observado. Y va a ser pedido cuentas. Y eso lo dice muy bien Colosenses 3, note, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. No sirviendo al ojo. Está hablando de empleados, siervos, empleados. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Inconversos. No sé, trabajar en un supermercado de cajera al dueño del supermercado, al gerente, no sé, al no sé quién. De todo corazón a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué tremendo pensar en esto. No sé a qué te dedicas vos, en dónde trabajás, si sos ama de casa, si planchás, no sé. Hacé todo para el Señor, porque eso se nos va a pedir cuentas de eso. No es solo cuando venís acá a una actividad de la iglesia que está sirviendo al Señor. Todo lo que hacemos lo podemos hacer todo para el Señor. Así se debe vivir. Así. El Señor, servimos al Señor todo el tiempo. Y eso es revolucionario. Eso cambió el mundo. No tenemos tiempo de explicar esto, pero eso ha cambiado la civilización occidental y cristiana. Cuando este pasaje que acabamos de leer, personas sinceras trataron de aplicarlo. Empezó a sobrarles dinero. Porque cuando uno vive así, gana más de lo que necesita, porque vive para el Señor. No dice, bueno, yo no voy a trabajar más porque no necesito más. ¿Y qué vas a hacer? No, nada. Me voy a comprar una hamaca paraguaya, voy a descansar. No, ¿qué hamaca paraguaya? Yo quiero servir al Señor. Y yo no soy pastor, yo lo sirvo al Señor con mi trabajo. Voy a ser el mejor herrero de esta ciudad para la gloria de Dios. Voy a ser el hombre más honesto. Voy a ser puntual, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Todo para el Señor. Voy a ser una madre excelente. Para el Señor, Él me está viendo. Todo para el Señor. Porque un día voy a dar cuentas al Señor de lo que me dio. Es tan importante este asunto, no sé, me da la impresión, sospecho yo, que es muy probable que se nos haya escapado este asunto. Lo hemos puesto fuera del radar de las cosas realmente importantes. Noten como dicen Hebreos, yo se los leo, Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tenemos que creer que Dios existe. ¿Y qué más tenemos que creer? Y que es galardonador de los que le buscan. Afecta mi relación y tu relación con Dios diaria saber que todo lo que estoy haciendo, tarde o temprano, va a ser objeto de análisis y de recompensa o no. Tengo que creer no solo que existe Dios, sino que Dios galardona, recompensa a los que le buscamos, a los que hemos sido salvos por Él. Vivimos para Dios. Y déjenme desarrollar un poquito esto. Esto es un tema realmente que me bendice mucho, me inflama el corazón. Pensemos un poquito en lo que la Biblia dice sobre las recompensas. Todos los creyentes seremos examinados por lo que hicimos y todos recibiremos recompensas. Los creyentes recibiremos recompensas. Y aquí en esta parábola
aporta mucho a esta doctrina de las recompensas. Porque se nos habla de 3 clases de recompensa, como dijimos. Alabanza de Dios, bien hecho, buen siervo y fiel. Mayor responsabilidad, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y gozo de mayor intimidad o menor intimidad. Entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Bueno, imagínense nomás algún día por fin encontrarse con su Señor que murió por usted y que el Señor con cara de gozo le abrace y le diga, bien hecho, buen siervo fiel, maravilloso, bravo, excelente, estoy orgulloso de vos. No tiene ni sentido ni imaginarlo, pero es precioso. Porque si sos salvo y yo soy salvo y usted es salvo, es porque un día, por la gracia y misericordia de Dios, se nos abrió la mente para ver que el Señor Jesús es precioso. Que realmente nosotros somos pecadores y que lo que Él hizo en la cruz es algo realmente maravilloso. Que no lo merecemos ni ahora, ni en el momento que fuimos salvos, ni nunca lo vamos a merecer. Y cuando uno, imagina uno, por lo que lee en la Biblia, cuando uno ve a Cristo va a caer como postrado a sus pies diciendo, Señor, gracias. Y que el Señor te levante y te diga, no, gracias a vos también. Bien hecho, buen siervo fiel. ¿Qué? Siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer hicimos, dice allá en Lucas, ¿no? Bien hecho, buen siervo fiel. Fiel, precioso. Eso es una recompensa quizá que tiene más valor que cualquier otra cosa que se mencione. Solamente eso, saber que nuestro Señor, le hemos complacido a nuestro Señor. Eso es una motivación. Pablo fue un incansable siervo de Dios y nos cuenta cuál fue su motivación en 2 Corintios 5:9. Porque procuramos, dice Pablo, procuramos, nos esforzamos, estando presentes o ausentes, estando vivos o muertos, serle agradables. Serle agradable, eso es tremendo. Pablo nos abre su corazón y dice, miren, lo que yo hago, la forma loca en que yo vivo sirviendo a Dios, es porque yo procuro incansablemente ser agradable a Dios. Me encantaría, diría Pablo, me encantaría estar entre esos que un día reciban una felicitación de Dios que le diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Precioso. Y eso tiene valor cuando existe una relación de amor con el que nos ha salvado. Cuando me importa mi Salvador. Claro que sí. ¿Cómo no te va a movilizar el corazón pensar que tu Salvador, que murió por vos, te va a abrazar y te va a felicitar? Maravilloso. En segundo lugar, mayor responsabilidad. Sobre mucho te pondré. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, en la Biblia se nos da información, pero no tanta. Quizá para que no seamos interesados o nuestra motivación sea afectada. Pero sí, Dios nos da suficiente información como para que estemos seguros de que esto de la tierra no es nada en comparación de lo que va a ser el cielo. En el cielo, nuestra vida en el cielo va a ser más corpórea de lo que a veces imaginamos. No vamos a andar volando de un lado al otro como ángeles, almas con una túnica, no. No se habla así en la Biblia. Vamos a servir al Señor en el cielo, y eternamente servir al Señor. Pero no todos vamos a servirle en el mismo lugar. Hay distintas, digamos así, grados de responsabilidad. Hay distintos sitios en los cuales servir a Dios, y algunos implican, digamos así, cierto honor, cierta ventaja, cierto privilegio. Y eso está reservado para los que en lo poco fueron fieles. Lo poco que se les dio, otra vez, a cada uno se le dio de acuerdo a su capacidad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No me puedo ni imaginar qué está diciendo el Señor acá, pero está diciendo que a algunos les va a dar un lugar de gobierno en el cielo, al que venciere. Lucas 22:28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Está hablando a los apóstoles. Lucas 19:17, otra parábola. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Esta es la parábola de las minas. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades.
y no se dice más nada. ¿Qué es eso? En el reino milenial de Cristo habrá que gobernar ese reino. Dice, porque has sido fiel en lo poco, en vez de decir sobre mucho te pondré, dice, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fidelidad en la tierra significa recompensas en el cielo, mayor lugar de responsabilidad en el cielo. Apocalipsis 22:3, terminando la Biblia, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, la Nueva Jerusalén, y sus siervos les servirán. Nosotros, todos los que estemos en el cielo, no vamos a estar de brazos cruzados, sino haciendo algo. Y el Señor va a designar ese algo de acuerdo al resultado de ese dar cuentas. Dar cuentas. Tenemos que pensar y vivir por fe, no por vista, pero la Biblia nos va dejando señales que lo que hacemos acá en la tierra es más importante de lo que solemos pensar para cómo va a ser nuestra eternidad. Y en tercer lugar, gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Como decíamos, eso es entrar en un banquete, una cena en intimidad, una relación íntima. De nuevo, se nos van dando ciertas pistas. Algunos teólogos han hecho mucha investigación en esto, tratando de conectar algunos cabos sueltos. En el libro de Daniel, capítulo 12, se habla algo de eso. Lo mismo en 1 Corintios 15. Pero algunos dicen que este sentido de intimidad que implica esto de pasar una fiesta, es posible que tome una dimensión que para nosotros hoy sería inimaginable. Se nos dice que como resultado de ese tribunal de Cristo, donde vamos a ser examinados, a algunos se les van a dar coronas. Y vemos allá en Apocalipsis que los ancianos, frente al trono del Cordero, están arrojando sus coronas para adorar al Señor. No nos imaginamos a nadie en el cielo con una corona de laureles o de laurel en la cabeza pasando como diciendo, mirá lo que me gané. No, el cuadro que vemos en la Biblia es que eso que Dios le da a algunas personas, esos usan eso para adorar a su Señor. Y esto es muy significativo, de nuevo, porque son personas que mientras vivieron en esta vida estaban preocupados por la gloria de Dios. Y ahora están en el cielo y se les da un objeto que es una corona para usarlo para darle gloria a Dios. Y está implícito que algunos creyentes no van a recibir esa corona. Y estarán ahí mirando y diciendo, ¿y yo qué onda? No sé qué le doy, qué hago. ¿Qué tengo yo para adorar al Señor? Y si a vos no te importó demasiado, mientras estabas vivo, hacerlo. Pero claro, algunos teólogos dicen, pero eso es un acto, en una eternidad sin fin. Es en un momento que uno arroja la corona. No es que después a la noche vienen los que acomodan ahí frente al trono y te la traen de nuevo para que al día siguiente vayas y la vuelvas a tirar y así, y estás toda la eternidad tirando una corona. No, la pones una vez, en algún acto, habrá un acto, no sé, una ceremonia especial y ahí estamos los que hayamos recibido alguna recompensa de esa forma. ¿Y qué pasa por el resto de la eternidad? Bueno, pensando de nuevo en lo que puede llegar a ser esto, hay que hablarlo con cierta precaución. Pero hay dos pasajes de la Biblia al menos que insinúan que cuando tengamos cuerpos glorificados, no como este, cuerpos nuevos, se nos va a dar una capacidad distinta a cada uno de nosotros de reflejar la gloria de Dios. Y eso tiene sentido, otra vez, pensando en esto, en las personas que estando en este cuerpo quisieron más vivir para la gloria de Dios, aparentemente van a recibir la capacidad de dar más gloria a Dios, reflejar más la gloria de Dios por toda la eternidad, como una recompensa. Y experimentar, por eso lo conectamos con esto, entra en el gozo de tu Señor. Esa sensación de tener cierta intimidad con el Señor, ese gozo de decir, bueno, mi vida es para adorar a Dios, para la gloria de Dios, esta es mi ofrenda a Dios, al que me dio su vida. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y Pablo, explicando sobre el cuerpo glorificado, 1 Corintios 15, está explicando cómo será ese cuerpo, nuevo cuerpo que recibamos para vivir frente al trono de Dios.
distinto a este, con cierta semejanza, pero distinto. Hoy ni vos ni yo podemos mirar el sol, nos quedaríamos ciegos si miramos por un rato. No podemos estar delante de Dios con este cuerpo, está clarísimo. Se nos va a dar un nuevo cuerpo. Y Pablo entonces explica, 1 Corintios 15:40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Está hablando de la capacidad de dar luz. Cada estrella tiene distinta capacidad de brillar. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, dice Pablo. Y está explicando otra vez cómo serán nuestros cuerpos glorificados. No sabemos demasiado más, tenemos que tener mucho cuidado, pero es probable que el Señor tenga sorpresas para nosotros y que estén relacionadas con nuestra fidelidad ahora para el Señor. Y finalmente, termina de una manera muy triste esta parábola, con lo que va a hacer el Señor con, digamos así, los profesantes, los que dicen que aman a Dios, los que dicen que son sus hijos, los que dicen que son parte de la iglesia de Dios, pero no lo son. Porque viven centrados en sí mismos. Nunca el Señor tocó su corazón para salvarles. No. Y eso representa a este tercer hombre, siervo malo, malvado y negligente, y después siervo inútil. Ese es un hombre que no le importa nada de Dios. Que probablemente llegó un día a la iglesia para ver si Dios le bendecía, a ver si Dios le daba una pareja, a ver si Dios le conseguía un trabajo, le resolvía su problema matrimonial, a ver si le daba suerte. Lamentablemente, o gracias a Dios, muchos entran a las iglesias por esos motivos y Dios les cambia la vida, y les transforma y les salva. Buscan uno por su... Dios nos atrae de distintas maneras. Y a veces buscando mi propio beneficio, me encuentro con que mi problema no era que me faltaba pareja, sino que yo soy un pecador, una pecadora, y estaba enemistado con Dios, y Dios me transforma el alma. Pero hay personas que entran a una iglesia buscando eso, ese milagrito de parte de Dios, y se quedan. Vienen buscando otra vez sus propios intereses, escuchan el Evangelio, no lo entienden demasiado, pero dicen, pero qué linda, qué buena onda que hay acá. Me saludaron varios, me trajeron un juguito, se acordaron de mi cumpleaños, me invitaron a esta reunión, al otro día había un picnic, fuimos al picnic ahí al sindicato de la carne, qué lindo que la pasamos, qué lindo lugar, qué hermoso estar acá, nunca viví algo así. En mi familia están todos los gritos, acá no nadie grita, y me voy a quedar acá, está bueno, está bueno. Pero no es acerca de vos, ni es acerca de mí. No es. Gracias a Dios, así debe ser. Acá está el Espíritu Santo de Dios morando en la mayoría de los que estamos acá y eso produce algo. Claro que sí, es hermoso. Así debe ser. Pero si nunca Dios toca tu corazón al punto de caer como muerta, como muerto al Señor y decir, Señor, sálvame. Si nunca de verdad el Señor ha llegado a conmover con lo que Él hizo en la cruz, a conmoverte al punto de rendirte para que Él te salve y entonces salir de ese eje. Vos no sos el centro ni de tu vida ni de nada, es Dios. Lo que acá importa es Dios, no vos, ni yo. Si vos seguís viviendo para que Dios te bendiga, Dios te dé, Dios, me dé, yo, mío, olvídate. No sos una hija de Dios, no sos un hijo de Dios. Y lo que acá dice es que tarde o temprano eso se va a revelar. Y el Señor te dirá, siervo malo e inútil, que es no bueno y fiel, malo y negligente, y después inútil. No porque la salvación sea por obras, sino que tu vida egoísta centrada en vos solo muestra que no entendiste nunca nada de lo que hizo Dios por vos. Dios nunca tocó tu corazón. Y eso también debería ponerte a considerar, por favor, tené cuidado. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy todavía está abierta, gracias a Dios, esa oportunidad para que uno se rinda ante el Señor y le diga, Señor, sálvame. Cristo murió por vos en la cruz. Vos tenés que arrepentirte. Y eso es más difícil, termino con esto, pensando, si vos, como muchas personas, has nacido en una familia cristiana, has crecido en una iglesia,
desde chiquitito vas escuchando historias de la Biblia, de pronto para vos es más difícil entender que sos un pecador, que estás perdido, que de verdad necesitas al Señor y que no se trata de hacer los ejercicios apropiados dentro de la iglesia para que seas un cristiano, sino que se trata de verdad de humillarte delante de Dios, reconociendo que sos un pecador, una pecadora y que el Señor te tiene que salvar. Y eso va a transformar de tal manera tu corazón que ya el centro de tu vida no vas a ser más vos, sino Dios. Y eso es una bendición, eso te cambia la vida, obviamente. Eso es precioso. Así debe ser.